generadoras de energía eléctrica. Y nosotros agradecemos el que nos acompañe para comentar al respecto a Óscar Ocampo. Él es coordinador de Energía y Medio Ambiente en el IMCO. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Encantado de platicar con ustedes. Un verdadero placer. Bueno, a ver, ¿cómo entenderlo? El presidente lo anuncia como la segunda nacionalización de la industria eléctrica. Perdón que lo diga, pero bueno, sabemos que al presidente López Obrador le gusta hacer referencia a estos momentos que tendrían que marcar desde su perspectiva la historia moderna de México. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos viendo en esta compra de las plantas a Iberdrola? Más allá del discurso político, no estamos ante ninguna nacionalización. Es decir, el Estado mexicano no está nacionalizando, no está ni siquiera adquiriendo ninguna central eléctrica. Lo que sucede es que Iberdrola está vendiendo 13 centrales, de las cuales 12 operan a partir de gas natural y una a partir de turbinas eólicas. Las está vendiendo a un fondo privado que se llama Mexico Infrastructure Partners. Este fondo privado va a gestionar un fideicomiso que operará estas centrales, que cuenta con un financiamiento público, como lo anunció el secretario Ramírez de la O el día de ayer, a través de Fonadín. La transacción total equivale a 6,000 millones de dólares. Sin embargo, no sabemos en este momento cuánto de eso va a ser participación pública y cuánto va a ser privado. Esos son detalles que todavía no tenemos, que el día de ayer no se anunciaron. Así que, ¿qué es lo que sucede? Contrario al discurso de la nacionalización, una canasta de 13 centrales eléctricas cambia de manos privadas a otras manos privadas. En esa parte no hay ningún cambio. El único cambio que podría haber es que ahora CFE será quien opere el día a día de esas plantas. No, ese es algo distinto a que CFE sea la propietaria de estas centrales. Eso es muy, muy importante subrayarlo. También es muy importante subrayar que CFE no está expandiendo su capacidad de generación, no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica en México, dado que 10 de estas 13 centrales operaban bajo el esquema de productor independiente de energía, el cual para efectos prácticos es una central que vende toda su producción legalmente a la Comisión Federal de Electricidad y que es representada en el mercado precisamente por la Comisión Federal de Electricidad. Así es que estas centrales ya son parte integral de la Comisión Federal de Electricidad. Su generación eléctrica ya forma parte de la participación de mercado de la Comisión Federal de Electricidad. Así es que en los hechos no hay un incremento de capacidad instalada de Comisión Federal de Electricidad, no se está nacionalizando ninguna central eléctrica, ni se está incrementando la participación de mercado de la CFE en la generación eléctrica. Bajo esta perspectiva, entonces, ¿resultaría falso que ahora la CFE estará generando el 55% de la energía que se consume en nuestro país? No, CFE ya genera, desde antes de este anuncio, esa energía. A lo largo de la vida de estas centrales, siempre han vendido toda su producción a Comisión Federal de Electricidad. Es decir, el porcentaje bajo el control de CFE se va a mantener el mismo que tenía antes de este anuncio al que tendrá después de este anuncio. Es decir, el hecho de que cambie de manos de Iberdrola al fideicomiso no cambia el hecho de que el porcentaje de generación bajo control de CFE es y seguirá siendo el mismo. O sea, no hay tal incremento, ese porcentaje ya lo controlaba desde antes la Comisión Federal de Electricidad. Este paso que se ha dado, ¿en realidad garantiza, Óscar Ocampo, el que no haya incrementos en la energía eléctrica para el consumidor final, como lo anunciaba inclusive el presidente López Obrador? Esta venta en el fondo no cambia nada en el sistema eléctrico mexicano, o sea, no cambia nada en términos de nueva capacidad instalada, de tecnologías más eficientes o más baratas. Estamos hablando de una transferencia de centrales de un actor a otro actor. Eso no tendría por qué impactar de ningún modo el costo de generación eléctrica y por ende el precio que pagamos todos los hogares mexicanos por cada bimestre de nuestro recibo eléctrico. Por lo pronto ya está este tema con Iberdrola, que aún así vende sí algunas de las plantas, pero todavía se queda en México con otras, ¿verdad? Esa parte me gustaría que nos la especifique. Y en otro aspecto, continúa el conflicto con las empresas estadounidenses, ¿es así? Así es, bueno, la parte de Iberdrola se desprende de más o menos 80% de sus activos en México, se queda con la parte renovable principalmente porque es a donde está enfocando sus inversiones. A nivel global, Iberdrola
tiene un plan muy ambicioso de descarbonizar su huella de emisiones, ¿no? Su matriz energética, de generar con energías limpias, de irse desprendiendo de activos de gas natural. Y esto es congruente con la venta que anunciaron el día de ayer. Al final lo que están haciendo es liberar $6,000 millones de activos de gas, de combustibles fósiles, para reinvertirlos en energías renovables, cosa que puede ser en México o puede ser en algún otro lugar donde haya un clima propicio para la inversión, pero esos recursos están pensados en irse hacia las energías renovables, no tanto hacia el gas natural. Por otra parte, efectivamente el conflicto con Estados Unidos se mantiene, a pesar de que el representante comercial de Estados Unidos no ha detonado el panel formalmente. Las consultas se han prolongado más de lo que se hubiera esperado originalmente, y en este momento pues no ha habido, mínimo públicamente, la intención del gobierno mexicano, del gobierno federal, de replantear su política energética de tal suerte que esto sea congruente con las disciplinas a las que México está comprometido en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. El que sea un fondo privado, el que adquiere estas 13 plantas de Iberdrola, al menos es más benéfico a que las hubiera asumido el propio gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, al final del día, el hecho de que las opere un fondo privado, o de que la propiedad pase a un fondo privado o a la Comisión Federal de Electricidad, no cambia el hecho de que esas centrales ya están bajo contratos de largo plazo, bajo control de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, la CFE no gana ni pierde ningún control sobre estas centrales con esta venta. Están adquiriendo centrales que producen una energía que ya estaba bajo sus controles de antes. Más bien, entonces, le liberamos a Iberdrola de una carga que ya tenía en nuestro país y que hasta le había traído conflictos con el poder político. Al final del día, la relación con el gobierno había sido ríspida los últimos 4 años, y la propia empresa lo reconoce en un comunicado que publica el día de hoy, diciendo que esta medida también ayuda a mejorar sus relaciones con los reguladores mexicanos y con el gobierno mexicano. Bueno, Oscar, entonces, por lo pronto lo que nos queda claro es que no hay tal nacionalización, por así utilizar el término que fue manejado desde el gobierno federal. No hay incremento en cuanto a watts que puedan generarse con estas plantas, porque ya se tenían inclusive bajo, ahora sí que control o bajo contrato con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Hay nueva deuda que pueda estar por ahí detrás, al menos, o tal vez disfrazada en este fondo privado? No, esa es una interrogante que todavía no se ha despejado, porque a pesar de que el anuncio del gobierno fue que se estructuró de tal manera para no pegarle a la deuda soberana y para no pegarle a la deuda de la Comisión Federal de Electricidad, al final del día los recursos que inyecta Fonarín por definición serán recursos públicos, ¿no? Así es que esa parte todavía es una explicación que queda de ver el gobierno mexicano de en qué monto y cómo se va a estructurar esa inyección de financiamiento al fideicomiso. ¿Sigue México con déficit en cuanto a generación de energía eléctrica? En este momento hay regiones que tienen un estrés muy grande, ¿no? Por ejemplo, parques industriales que tienen problemas para satisfacer su demanda de energía, granjas de servidores de datos que tienen problemas en regiones específicas. Por ejemplo, pensemos quizá en el norte del país, en el noreste, pensemos en el Bajío, pero en este momento a nivel sistémico te diría que todavía no estamos en un punto donde tengamos un déficit de generación eléctrica. Sin embargo, de no invertir de forma, digamos, acelerada, sí, a mediados de la próxima administración sí podríamos llegar a tener ese problema. Ese riesgo es real, y en un contexto de regionalización de las cadenas de valor, donde México es el candidato natural para atraer inversiones, el gran pero que tiene este país es precisamente el poder satisfacer la demanda de energía confiable, ininterrumpida, segura, a precios competitivos y, cada vez más importante, limpia. Algunos expertos todavía en este proceso de asimilar lo que ha ocurrido con la compra de las 13 plantas también advierten algo. Bueno, son plantas que en algunos casos ya se encuentran como que a media vida, digámoslo así, de forma muy cotidiana. ¿Esto es benéfico? ¿Esto ayuda? ¿Esa inversión del Fonadín no hubiera servido más, pues metiéndola directamente en buscar la generación de energías limpias?
No sé, es un poco contraintuitivo que en un contexto de transición energética, donde todos los países buscan gradualmente descarbonizar sus actividades económicas, empezando por la generación eléctrica, el Estado mexicano le apuesta a comprar centrales de combustibles fósiles, ¿no? Eso definitivamente es un poco contraintuitivo y más en un contexto de recursos escasos, ¿no? Sin lugar a dudas, a ver, las plantas son rentables, lo son, no, de gestionarlas bien, no tendrían por qué perder dinero, pero al final del día sí hay un costo de oportunidad, ¿no? Hay ese costo de oportunidad, esos son recursos que no estás invirtiendo en expandir tu capacidad renovable, ¿no? Turbinas eólicas, granjas solares fotovoltaicas, por ejemplo. Oscar, por último, perdón por cuestiones de tiempo, para quienes en la contraparte o en el otro extremo hablan de que el gobierno de México está en una regresión al pasado, a aquellas épocas del antiguo PRI en las que quiere tener el control de todo y meter la mano inclusive en estos temas que ya se habían superado y que se habían medio encontrado un nivel en el que la participación privada sí resultaba benéfica. A ver, ¿sí hay tal o también ya se está exagerando? Bueno, al final del día, la apuesta tiene que ser por dónde se puede producir y cómo se puede producir la energía más barata, independientemente de la discusión público y privado, que eso es, en el fondo es un falso dilema, ¿no? Aquí el tema es crear un clima propicio para la inversión pública y privada, ¿no? Que te permita una multiplicidad de actores. A ver, si hace 60 años solamente el Estado mexicano podía construir las grandes presas, por ejemplo, hace 20, 25 años solamente las grandes empresas podían hacer los ciclos combinados, hoy por hoy cualquiera puede poner un panel solar. Y lo que debe hacer el Estado mexicano es permitir, facilitar el despliegue acelerado de estas tecnologías, ¿no? No tanto pensar en cerrarnos en el Estado, pues no, aquí la transición energética por definición implica una descentralización de la toma de decisiones y hacia allá debería de ser la apuesta, ¿no? ¿Quién puede generar la energía más limpia y más barata en este país? Óscar Ocampo, agradecidos por esta charla y si nos permite estaremos en contacto. Claro que sí, muchas gracias. Muy amable. Gracias a Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente en